Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso Asunta Basterra. Este caso ocurrió en España hace 5 años atrás, en el año 2013. Un caso muy mediático. No solamente llegó a cubrir portadas de medios españoles, sino también llegó a cubrir portadas enteras y coberturas totales en medios internacionales. Quiero presentarles a Asunta, la protagonista de este caso, de este crimen. Ella es Asunta Basterra. Tenía 12 años de edad. Quien conocía a Asunta veía no solamente una niña linda, amable, amigable. Destacaban cualidades como la inteligencia en ella. Era muy hábil en diferentes artes. Le gustaba la música, tocaba muy bien el piano, la flauta, el violín. Inclusive cuando los medios comienzan a estudiar la personalidad y el entorno, la vida de Asunta, todas las personas comenzaron a sorprenderse de las habilidades de Asunta. Asunta hablaba fluidamente el inglés, el francés y estaba aprendiendo también a hablar mandarín. Sus padres adoptivos son estas personas que ustedes van a ver en estos momentos. La mujer, Rosario Porto Ortega, una famosa abogada, y el padre era Alfonso Basterra Camporro. Él era un periodista. Ambos adoptaron a Asunta cuando ella apenas tenía 9 meses de nacida. Ellos viajan a China. Asunta nace el 30 de septiembre del año 2000. Su nombre en China era John Fan. Aparentemente crece en un entorno familiar muy bonito. Sus padres salieron en diferentes medios de comunicación de su natal Santiago, en España, y ellos hablaban de cómo había cambiado su vida adoptar a Asunta. Era muy apegada a sus abuelos maternos. El 21 de septiembre del año 2013, Asunta desaparece. Rosario y Alfonso se acercaron a la policía, dieron la denuncia, reportaron que su hija estaba desaparecida. La policía comenzó inmediatamente la búsqueda de la pequeña Asunta. Más adelante, en la madrugada del siguiente día, 2 personas reportan haber visto el cadáver de una niña abandonada en una pista forestal de una parroquia conocida como San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo. Este lugar se encontraba a 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario, a 5 kilómetros. Entonces, en ese momento fue como muy sospechoso para la policía que encontraran el cuerpo de la pequeña tan cerca de la casa de campo de la madre. Entonces, al siguiente día, el 22 de septiembre, se daba a conocer que la pequeña había sido asesinada. El 24 de septiembre de 2013, de ese año, o sea, 2 días después de la identificación del cuerpo, 3 días después de la desaparición de Asunta, detienen a la madre. Porque les pareció muy sospechoso que Asunta fuera encontrada a solo 5 kilómetros de la casa de campo de la mamá, 1. Y 2, porque encontraron en la casa de la madre unas cuerdas que coincidían con las mismas cuerdas que encontraron a Asunta abandonada en esta pista forestal donde estaba el cadáver de Asunta. Ahí estaban también las mismas cuerdas. Entonces esa era una de las pistas. Además, cuando hacen la autopsia de la pequeña, encontraron que tenía una gran cantidad de un medicamento en su cuerpo. Y este medicamento había sido recetado por especialistas a la madre de Asunta.
la señora Rosario Porto. ¿Qué medicamento era este? Pues un poderoso ansiolítico conocido como lorazepam. Como les mencioné, la madre de la pequeña, la señora Rosario Porto, queda detenida ese 24 de septiembre. La prensa comenzó a seguir por todos lados a Alfonso Basterra, al esposo, para preguntarle si sabía algo, si tenía alguna conexión. Él se negaba a dar entrevistas, pero sí se veía que existía una conexión entre el padre y la madre, que hablaban, que él le decía que se tranquilizara, que no tenían nada que ver, que la iba a sacar, que la verdad iba a salir a la luz. Le daba mucho apoyo, él estaba con ella todo el tiempo dándole apoyo. Pero al siguiente día, él también es detenido. Y aquí es cuando comienzan las investigaciones. Lo primero que hicieron los investigadores, la policía, era analizar la vida de Asunta. Miren, lo primero que comienza a surgir, ¿se acuerdan que yo les hablé hace un momento de que Asunta quería muchísimo a sus abuelos? La abuela había sido la persona que insistió en la adopción de Asunta. La abuela estaba muy orgullosa de su nieta, el abuelo le leía, ambos paseaban por los parques, por un parque en particular. Les gustaba siempre andar juntos. Ella se sentía muy amada y muy querida por sus abuelos. Pero miren, aquí nace esta información. En julio de 2002, un año después de que todo esto de aquí comenzara, el abuelo muere, el señor Francisco muere. La deja prácticamente sola a Asunta con sus padres. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué sola? ¿Y la abuela? Pues la abuela había fallecido 7 meses antes del abuelo. O sea, en mismo 2012 fallece la abuela y en julio, 7 meses después, fallece el abuelo. Inmediatamente Rosario Porto se encarga de quemar los cuerpos y esparcir las cenizas. Julio 2012, marquen esa fecha. Luego, el Día de Reyes, en 2013, meses después, apenas meses después del deceso del abuelo Francisco, los padres de Asunta se separan. Pues al parecer, Alfonso Basterra descubrió que Rosario Porto le era infiel. Tuvieron una fuerte pelea y él decide abandonar la casa, irse lejos de Rosario y dejar a Asunta. Asunta se queda con su madre y Alfonso viaja a la casa de sus padres, pero en mayo de 2013, o sea, meses después de haberse separado de su esposa, de Rosario, regresa a Santiago nuevamente a vivir, miren ustedes, cerquita, a la vueltita de la casa de su esposa. Luego pasa algo. En junio de 2013, Rosario tuvo un problema neurológico. Es internada. Ella visitaba psiquiatras, hablaba con ellos. Hay varias grabaciones que luego fueron reveladas en donde Rosario pues se refería a que sentía que no podía cuidar de su hija. Cuando Rosario es internada es cuando Alfonso se acerca nuevamente a Rosario en junio de 2013 y le dice, está bien, te voy a ayudar con Asunta, la voy a tener conmigo hasta que tú te recuperes. Pero le puso una condición, le dijo, no quiero que sigas viendo a este hombre con el que me estabas engañando. Y Rosario accede a dejar de mantener esta relación extramarital con este hombre casado. Y así es como la pareja nuevamente, por decirlo así, se reconcilian o comienzan nuevamente a hablar entre ellos. Asunta comienza a pasar mucho más tiempo con su padre, con Alfonso Basterra. Y aquí es cuando lo macabro comienza a revelarse. La primera hipótesis que la policía revela es que el móvil del crimen se había tratado de un abuso sexual por parte del padre
de Alfonso, y que Rosario se había sentido, por decirlo así, celosa de su hija. Quería acabar con el problema, con la competencia, por decirlo así, que ellos tenían como que un juego sexual en donde se mandaban fotos de Asunta, y este juego se salió de las manos. Rosario acabó con la vida de su hija. Sentía que estaba en competencia constante por el amor de su esposo. Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Claro. No, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena. Esa era la primera hipótesis que lanzó la policía. Es una hipótesis que durante muchos meses los medios internacionales comenzaron a hablar muchísimo. Inclusive mostraban estas fotos que ustedes van a ver en estos momentos, en donde sale Asunta acostada y una mano está por su pelvis. Esta mano se trataba de la mano de su padre. Además encontraron en la mesita de noche en el cuarto de Alfonso Basterra, encontraron la ropa que usaba Asunta en sus presentaciones, en la mesita de noche, al lado. Decían, ¿por qué tienes ropa de tu hija aquí al lado? O sea, en la mesa de noche, o sea, no tiene sentido. También encontraron en la computadora de él, encontraron que él visitaba muchísimos páginas pornográficas, de pornografía infantil, también visitaba pornografía y se enfocaba muchísimo en mujeres asiáticas. Hacen los respectivos análisis en el cuerpo de la pequeña, no encuentran que la niña había sido violada de ninguna forma, pero encontraron que en la ropa interior de la pequeña había semen del padre. Luego el padre se justifica y dice que no, que él hacía, él lavaba la ropa junta, todo, ¿no? Lavaba la ropa de todos. Entonces seguramente por eso encontraron el semen en la ropa de la pequeña. Eso es lo que él alegaba. Esta hipótesis comienza a cambiar. Y las personas que seguíamos este caso y que estábamos ya casi que seguros que el caso se trataba de un caso sexual, un caso con ese móvil, un móvil sexual, nos sorprendemos. Porque se descubre que la niña había sido drogada. Ya sabíamos originalmente cuando se hizo la autopsia en los primeros meses, cuando detuvieron a Rosario, que la niña tenía el medicamento, tenía el ansiolítico en su cuerpo. Eso lo conocíamos, lo tenían en grandes cantidades. Pero los análisis más profundos, más detallados, arrojaron que la pequeña había estado consumiendo el lorazepam por meses. Descubren que efectivamente el medicamento se lo habían recetado a Rosario Porto, pero el medicamento era retirado por Alfonso Basterra. Alfonso salía en las cámaras de seguridad de las farmacias pidiendo el medicamento. El 5 de julio, Alfonso Basterra se acerca a la farmacia, compra 50 comprimidos. Y miren esto. El 9 de julio, esto pasó el 5 de julio, él compra los medicamentos. El 9 de julio, en cambio, la pequeña Asunta asiste a sus clases de música. Pero las profesoras, los amigos, mencionaron que la pequeña no podía recibir sus clases, que pasaba dormida, que no parecía ella, era una persona, era como un zombie, se sentía mal, nadie reportó nada.
Las profesoras pensaron que seguramente no había dormido bien, la pequeña. Nadie pensó que estaba realmente drogada. Estoy nerviosa. Hoy me han intentado matar a las 4:20. ¿Y quién intentó matarte? Mañana te llamo y te cuento. Charo, é verdade eso de que intentaron asesinar a Asunta hoxe ás 4:30? Son catuxa. Soy Asunta, no contestes, que ya has llamado. Ya ustedes se tienen que estar imaginando lo que comenzó a ocurrir las siguientes semanas. Asunta se va con unas amigas de paseo y regresa el 17 de julio. Para esto, luego en las declaraciones de las demás personas, de los familiares, amigos que conocieron a Asunta, mencionaban que Asunta realmente no era cuidada ni por el padre ni por la madre. Vivía en la casa de una amiga, en la casa de una madrina. Habían temporadas enormes, meses, que los padres ni siquiera la veían a Asunta. Entonces, el 17 de julio, Asunta regresa nuevamente a su casa. Y miren lo que pasa. Al día siguiente de que Asunta regresa nuevamente a su casita, el padre va a la farmacia y compra nuevamente el Lorazepam. Luego vuelve a ir a la farmacia y les dice al boticario que la receta la había perdido los medicamentos, que le volvieran a dar los 25 comprimidos, así que le vuelven a dar 25 comprimidos. ¿Qué estaba pasando en la casa de Asunta? Pues los investigadores, y como ya muchos de ustedes tienen que estar imaginando, al parecer los padres estaban probando el efecto que tenían los ansiolíticos, el Lorazepam, en la pequeña. Esto es lo más indignante. Escuchen bien. El 22 de julio, Asunta va a la escuela. El estado en que estaba la pequeña era increíblemente preocupante. Nadie hizo nada. Las profesoras no reportaron nada, a pesar de que Asunta les mencionó a las profesoras que sus padres la engañaban. Esas palabras la usaba la pequeña. Mis padres me engañan. Me están dando un polvo blanco que me tiene así. Luego, el médico de Rosario Porto menciona que ella acude a su cita médica el 30 de julio. Cuando va a su cita médica, ella le pide que le vuelva a recetar el Lorazepam. Se la vuelve a recetar, pero no usaron esa receta prácticamente en todo agosto. ¿Por qué? Porque Asunta se decide ir con la madrina, que era una persona a la que ella quería mucho, y la madrina la quería mucho a ella. Se lleva a la pequeña, y como les mencioné, ella pasaba grandes cantidades de tiempo en la casa de su madrina. Pasa exactamente desde el 31 de julio hasta el 20 de agosto en la casa de su madrina en Vilanova. Y además, en septiembre, ella había sido invitada por la cuidadora de ella a pasar una semana en Valdodubra. En ese tiempo que Asunta no estuvo con sus padres, prácticamente todo agosto, ellos no usaron la receta. Todo esto estaba siendo reportado por la policía, los investigadores. Todo esto de aquí lo tenían detallado en las bitácoras de las farmacias y podían darse cuenta, a ver, cuando los padres retiran la receta, los medicamentos, es cuando está la pequeña. ¿Sí se dan cuenta? Y lo que lo está retirando es Alfonso. Es él el que lo está retirando. Pero lamentablemente la pobre pequeña tenía que regresar a la casa de sus padres y pasar con ellos septiembre, que sería su último mes. El 17 de septiembre, miren lo que hace Alfonso. Ya Asunta estaba nuevamente con ellos. Alfonso nuevamente va a la farmacia y ya ustedes pueden imaginarse qué es lo que pidió. Pidió el Lorazepam. Hizo efectiva la receta. Las profesoras de Asunta mencionaron en sus declaraciones que ella no asistió esa semana a sus clases de ballet porque, según los padres, la pequeña estaba mal de salud. El 20 de septiembre, un día antes
de su muerte, de su supuesta desaparición, Asunta se queda sola en casa. Y aquí les voy a ir detallando lo que pasó ese día. La bitácora, las cámaras de seguridad que captaron a la pequeña cuando cruzaba de una casa a la otra, la casa del padre, la casa de la madre, la casa de la madre, la casa del padre, la casa del padre, la casa de la madre. Esos 3 viajes que ella hizo, se los voy a ir detallando por horas. A la 1:55, Asunta deja su casa, pasa exactamente a las 2 de la tarde ante una cámara que estaba en una sucursal bancaria y caminaba de su casa la madre a la casa del padre, porque supuestamente era la persona con la que ella comía, era él quien preparaba la comida, siempre. A las 4:59, el primer móvil del padre registra una llamada desde su apartamento. A las 5:21, Asunta pasa nuevamente ante la misma cámara de vuelta de la casa de su padre hacia la casa de su madre. A las 5:28 pasa nuevamente caminando de vuelta Rosario Porto. A las 5:28 pasa Rosario, la madre de la pequeña, 7 minutos después de que pasara su hija, también dirigiéndose hacia su casa. O sea que cuando la pequeña fue a su casa, la madre no estaba ahí. A las 6:12 es la misma Rosario que vuelve a aparecer en otra cámara entrando en el garaje de su vivienda. Y a las 6:18 la niña, o sea, Asunta, fue vista por unos conocidos en compañía de su padre Alfonso Baster. A las 6:22 el automóvil que conducía Rosario rodeó una rotonda camino a Teo. Y a bordo de estas imágenes que captó la cámara se ven las figuras de tanto de ella como la de Asunta. A las 6:35 la alarma de la casa de Teo se desconecta. Eso quiere decir, la casa de Teo es la casa de campo que tenía la mamá de Asunta. Se ve que la casa se desconecta la alarma, entonces ellas llegaron a esa casa. Y a las 7:29 la madre hace una conexión de datos en internet. Entonces existe este lapso de tiempo en donde los peritos determinan que pudo haber fallecido Asunta. Las 7 de la noche y las 8 de la noche. En ese lapso de tiempo, y que aparentemente drogaron a la pequeña, esperaron que se durmiera y luego lo que procedieron a hacer, porque eso lo reveló la autopsia, ella había sido asfixiada con un objeto blando, posiblemente una almohada. Le pusieron la almohada, la pequeña deja de respirar, fallece y luego procedieron a deshacerse del cuerpo a 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario Porto. A las 8:53, un vecino de la casa de campo ve a Rosario en su carro, la saluda, pero ya no ve a la pequeña. Por eso es que se determina que ya a esa hora la niña estaba muerta. Y es a las 10:30 de la noche cuando ponen la denuncia los padres diciendo que su hija había desaparecido. Entonces, como se pudieron haber ya dado cuenta, el caso, que originalmente era un caso que como hipótesis central se manejaba un crimen móvil sexual, cambió a que ahora los 2 padres habrían drogado a su hija. Pero realmente, ¿cuál era el móvil? Seguían diciendo cuál era el móvil. Porque en el primer móvil, o sea, el primer crimen era la madre lo hizo todo, el padre no tuvo nada que ver. ¿Por qué lo hizo? Porque la mamá descubre que el papá quería de otra forma a Asunta y se sentía celosa y quería librarse de la competencia. Pero en este caso, ¿cuál era el móvil? Es demasiado raro la muerte de los padres de Rosario Porto. La única beneficiaria de esta muerte era Rosario y su hija. Muy raro que los cuerpos hayan sido cremados inmediatamente y esparcidos. Y la policía encuentra un blog. Este blog había sido escrito por Asunta. Era un blog en inglés, en donde ella contaba una historia. Ella hablaba de un hombre que buscaba venganza, que era una familia
supuestamente feliz, aparentemente feliz. Este hombre buscaba venganza, se sentaba en un parque, da el nombre del parque en donde el abuelo y ella iban. Buscaba venganza porque había descubierto que habían matado a su esposa. Y hablaba de una venganza hacia un hombre. Hasta ese lugar ha llegado la prima del padre de Rosario Porto, la madre de Asunta, que ha asegurado a los periodistas que detrás de la muerte de la niña y también de la de sus abuelos, que murieron hace un año, hay un móvil económico que los padres podrían estar escondiendo. Ahora la Guardia Civil lo está investigando porque sospechan que los abuelos murieron por causas no naturales. Comienzan a investigar a las amigas Asunta y ellas revelan chats que mantenían en sus grupitos y se notaba claramente que la niña no gozaba del amor de los padres. Ella inclusive en un chat dice, una amiga le dice, tu padre es majo, bueno, es chévere, y ella le dice, ¿en serio? ¿Eso te parece? Sí, claro. Ah, bueno, será contigo. O sea, dando a entender de que ella no consideraba al padre una buena persona. Como les mencioné en un principio, este caso es mediático y está cargado de muchísima información. En el juicio, voy a ponerles por aquí, vamos a ver a Rosario. Se decía que Rosario, cuando estaba sentada en el banquillo de los acusados, estaba así como que en ovillo, porque se sentía, era una mujer que se sentía reprimida, estaba nerviosa, asustada, mientras que Alfonso se sentó de esta manera, como que abría los brazos, y las personas que estudian lenguaje corporal decían que cuando una persona tiende a abrir, como que ocupar mucho espacio de esta manera, así de esta forma, o sea, como que ocupar más del espacio normal, es una persona que realmente es controladora, imponente. Cuando tú haces esto, quieres decir, aquí estoy yo, o sea, quieres marcar tu territorio, y esa era la actitud de él. Comenzaron a recopilar información y determinaron que él era una persona controladora, una persona que era muy celoso. Sin embargo, quería a su mujer. Le había perdonado infidelidades a Rosario. Pero también se llegó a decir que no quería a su hija. Hubo una llamada en donde él claramente dice, voy a recoger a la asiática. Así se refiere de su hija Asunta. No tenía realmente aprecio por la niña. También había videos de la madre en donde ella le decía a Asunta cosas, eran pequeños detallitos en donde ella siempre le daba a entender a Asunta como que lo que estaba haciendo estaba mal. Se veían realmente que estos padres no tenían ni un poquito así de amor por esa niña. Y en el juicio, por aquí les voy a poner el juicio, vamos a escuchar un poquito de los dos padres para que ustedes los puedan conocer, tanto a Alfonso como a Rosario. ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana, creo recordar. Y estas cosas que haces por los críos... ¿verdad? En esta ocasión, la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos. No eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy reacia a tomar cualquier cosa, había que convencerla, incluso... Es que acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se lo hubiese dado su padre. Pero es que simplemente ponerle unas gotas era complicado. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. Tampoco duda cuando le preguntan por qué su hija llegó mareada a clase en 2 ocasiones. Lo justifica con un medicamento para la alergia y desliza las sospechas hacia la madre. Entiendo que se lo dio Rosario porque ella me consultó y sobre todo porque yo no tenía Aerius en casa. Recupera la memoria y los detalles cuando le interrogan sobre el día del crimen. Dice que la tarde que mataron a Asunta se quedó en casa cocinando. Hice un plato que no había hecho nunca, unas albóndigas con salsa de tomate y champiñones.
Y se enfrenta al fiscal cuando dice no recordar otros momentos de ese día. No sabe lo que es perder un hijo, pero como usted lo está transponiendo todo como si fuese un día normal, bueno, es que me ha matado mi niña, va. Vamos a hacer como que todo sigue igual y no es la misma de acuerdo, situación. está contestado. No es el mismo escenario. Señor Basterra. Métase eso en la cabeza. Señor Basterra. Tiene respuesta incluso para explicar por qué su ordenador apareció 3 meses después en su casa. Usted sostiene que ya estaba de antes y lo que pasó es que los guardias no lo vieron. Lo sostengo, lo afirmo y lo reafirmo cuantas veces sea. Todo ese aplomo se viene abajo cuando le enseñan algunas fotos de Asunta, pero incluso aquí se enfrenta al fiscal. A buenas horas. No son imágenes sensibles, creemos que son... Es igual, para evitar cualquier... Después de que han salido todas las demás. No, la línea, se tomarán imágenes del fondo de la sala y no de las pantallas. Ahora nos preocupamos de la imagen de la niña. Este juicio tuvo 23 jornadas y en octubre de 2015 dieron la sentencia. El jurado llegó a la conclusión de que ambos padres eran culpables del asesinato de Asunta Basterra. Ambos fueron condenados a 18 años de cárcel. Rosario Porto y Alfonso Basterra han sido condenados a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido esta condena después de que el 30 de octubre pasado el jurado popular coincidiera en que Porto y Basterra eran culpables de la muerte violenta de su hija adoptiva Asunta, encontrada sin vida en una pista forestal. Espero que este caso haya llegado al corazón de todos ustedes. Por aquí les dejo estos videos recomendados, mi canal de vlogs, mis redes sociales. Déjenme saber qué otro caso ustedes quisieran ver próximamente en el canal. Nos vemos en el siguiente martes de misterio. Pasen pronto.